Buenos días, profesor. Soy el alumno Ismael de Jesús Chigo Marcial y les voy a hablar sobre el tema, sobre el título 7 de los estímulos fiscales. Un estímulo fiscal consiste en diversas formas de reducir o exentar el pago de ciertos impuestos. Estos se conceden cumpliendo ciertos requisitos para la realización de determinadas actividades consideradas de interés público por el Estado. Los estímulos fiscales que menciona el título 7 son los siguientes. Capítulo 1 de las cuentas personales del ahorro. Y en este capítulo se encuentra el artículo 185, que es para los contribuyentes que efectúen depósitos en cuentas personales para el ahorro o realicen pagos de primas de contrato de seguro y que tengan planes de previsiones relacionadas con la edad o retiro y que en efecto autorice el SAT mediante disposiciones generales o tengan acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos ya mencionados mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones de la cantidad que marca el artículo 152 de esta ley, y ese importe de los depósitos, pago o adquisiciones a que se refiere el artículo no podrán exceder en el año de calendario a tratar el equivalente a 152,000 pesos considerando todos los conceptos. Aparte, las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo quedarán en custodia del fondo de inversión al que correspondan, no pudiendo ser enajenados a terceros, reembolsados o recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo de 5 años contado a partir de la fecha de su adquisición, solo en caso de fallecimiento del titular de las acciones. El capítulo 2 nos habla de los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, y su artículo 186 otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, ya sean personas físicas o bien personas morales, del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de rueda. También que tengan discapacidad mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal tratándose de invidentes. El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente a un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes ya señaladas. Este estímulo fiscal es aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el IMSS respecto de los citados trabajadores. También se otorga un estímulo fiscal a quien contrate a adultos mayores. Consiste en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del ISR del ejercicio fiscal correspondiente el equivalente al 25% del salario pagado a las personas de 65 años y más. Posteriormente, el capítulo 3 de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. El artículo 187 señala que con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les da el tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esta ley a los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles, que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para estos fines, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes. 1. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México, autorizada para actuar como en el país.
2. Al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en los bienes inmuebles de los derechos o créditos a los que se refiere la fracción anterior y el remanente se invierta en valores a cargo del gobierno federal, inscritos en el Registro Nacional de Valores en acción de fondos de inversión en instrumentos de deuda. 3. Los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen al arrendamiento y no se enajenen antes de haber transcurrido al menos 4 años contados a partir de la terminación de su contribución o adquisición, respectivamente. Los bienes inmuebles que se enajen antes de cumplirse dicho plazo no tendrán el tratamiento fiscal preferencial establecido en el artículo 188 de esta ley. Capítulo 4. Hace referencia de los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional. El artículo 189 hace otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, conscientes en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal del que trate aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, en contra del impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio, causando en el ejercicio en el que se determina el crédito. Este crédito fiscal no es acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. Se considera como proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional las inversiones en territorio nacional, realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financiamiento necesarios para dicho objeto. Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, sujeta a lo siguiente: a la creación de un comité interinstitucional formado por un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía, uno del Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidiría el comité interinstitucional y tendrá voto de calidad. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 650 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, ni de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los en el caso de los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional. El monto del estímulo no excederá del 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión. El comité interinstitucional tiene que publicar a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados a los proyectos de intervención en la producción cinematográfica nacional y de distribución de películas cinematográficas nacionales por los cuales fueron merecedores de este beneficio. El capítulo 5 de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. Según el artículo 191, los contribuyentes que se dedican a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios podrán optar por reducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en que los adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente: los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios para su enajenación. Los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios, cuando menos en un 85%. También que al momento de la enajenación del terreno se considere ingreso acumulable el valor total de la enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 18. Por lo contrario, los contribuyentes que no hayan enajenado el terreno después del tercer ejercicio
inmediato posterior al que fue adquirido, deberán considerar como ingreso acumulable el costo de adquisición de dicho terreno, actualizado por el periodo transcurrido desde la fecha de adquisición del terreno y hasta el último día del mes en que se acumule el ingreso. Además, los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en el artículo lo deberán hacer de todos sus terrenos que formen parte de su activo circulante por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere este artículo. El capítulo 6 de la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. El artículo 192 nos dice que para promover la inversión en capital de riesgo en el país se les dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 193 de esta ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México, no listadas en bolsas al momento de la inversión, así como en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos en los que se cumplan los requisitos siguientes. El fideicomiso se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México para actuar como tal en el país. Que el fin primordial del fideicomiso sea invertir en el capital de sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsas al momento de la inversión y participar en un consejo de administración para promover su desarrollo y otorgarles financiamiento. Que las acciones de las sociedades promovidas de que se adquieran no se enajenen antes de haber transcurrido al menos un periodo de 2 años contando a partir de la fecha de su adquisición. El artículo 193 dice que las personas que inviertan en capital de riesgo a través de los fideicomisos a los que refiere el artículo 192 de esta ley estarán sujetas a lo siguiente: causarán el impuesto en los términos de los títulos 2, 4 o 5 de esta ley, según les corresponda, por los ingresos que les entregue la institución fiduciaria provenientes de las acciones y valores que integran el patrimonio del fideicomiso o que derivan de la enajenación de ellos, así como los provenientes de los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. El capítulo 7 trata de las sociedades cooperativas de producción y el artículo 194 menciona que las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios, personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen en lugar de aplicar lo dispuesto en el título 2 de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma, considerando lo siguiente: calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este capítulo podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción hasta el ejercicio fiscal en que se distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuye a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de esta ley. Para estos efectos del párrafo anterior se considera que las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron. El impuesto que en los términos de esta fracción corresponde a cada uno de los socios se pagará mediante declaraciones que se representará ante las oficinas autorizadas a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron las utilidades gravables. Y por otra parte, el artículo 195 nos dice
que las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo no podrán evadir su opción en el ejercicio posteriores, salvo cuando se cumpla con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley, cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos de este capítulo. En ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo. El capítulo 8 de la opción de la acumulación de ingresos por personas morales. Este artículo 196 nos da a conocer que las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas y que tributen en los términos del artículo 2 de esta ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, pagarán el impuesto sobre la renta aplicado lo dispuesto en el citado título 2 y podrán optar por lo previsto en este capítulo. No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este capítulo. Las personas morales, cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de las sociedades o de su administración. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Además, el artículo 197 dice que para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, y los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios. El artículo 198 nos dice que los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este capítulo deben efectuar las deducciones establecidas en el título 2, capítulo 2, sección 1 de esta ley. En lugar de aplicar la deducción de costo de lo vendido, deberán deducir las deducciones las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos, bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive en ejercicios posteriores, cuando aún no haya aplicado dicha deducción. No serán deducibles los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios. El capítulo 9 trata del estímulo fiscal a la investigación y al desarrollo de tecnología. Y el artículo 202 dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que efectúen proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos de inversiones realizados en el ejercicio en investigación o en desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determina dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos de impuestos sobre la renta. El crédito fiscal solo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente respecto al promedio de aquellos realizados en los 3 ejercicios fiscales anteriores. Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. El capítulo 10 es del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento. Y el artículo 203 marca que otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que en el ejercicio fiscal de que se trate aporten a proyectos de inversión e infraestructura e instalación deportivas altamente especializadas, así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencias de atletas mexicanos de alto rendimiento.
contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo ejercicio causado en el ejercicio en que se determine el crédito. Este crédito fiscal no es acumulable para efectos del ISR en ningún caso. El estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. Se consideran como proyectos de inversión las inversiones en territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, las cuales no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro, y no estar vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte, así como los gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán como programas aquellos diseñados para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, entretenimiento y competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento. El capítulo 11 de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. En el artículo 204 también otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en el aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal del que se trate realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que estos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determina el crédito. El crédito fiscal no es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Por otra parte, el artículo 205 dice que las figuras jurídicas extranjeras que administren inversiones de capital de privado que inviertan en personas morales residentes en México, que se consideren transparentes fiscales en el país o jurisdicción de su constitución, gozarán de dicha transparencia para efectos de esta ley. Los socios de dichas figuras tributarán de conformidad en el título de esta ley que les corresponda. Lo señalado en este artículo será aplicable solo por los ingresos que obtengan por intereses, dividendos, ganancias de capital o por el arrendamiento de bienes inmuebles. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que el administrador o representante legal en el país presente ante el SAT un registro de todos los integrantes o miembros de dicha figura en el ejercicio fiscal anterior. Si durante el ejercicio fiscal hay una variación respecto a los integrantes o miembros de dicha figura, esto deberá ser reportado por el administrador a su representante legal a más tardar en el mes de febrero del siguiente año de calendario. Además, la figura jurídica haya sido constituida en un país o jurisdicción con el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. También los integrantes o miembros de dicha figura jurídica, incluyendo el administrador, residentes en un país o jurisdicción con el que México no tenga un acuerdo de intercambio de información, en caso que un integrante o miembro no resida en un país jurídico con el que México tenga acuerdo amplio de intercambio de información, la figura jurídica no gozará de la transparencia fiscal en la proporción de su participación. También los integrantes o miembros que integren dicha figura, incluyendo el administrador, sean los beneficiarios efectivos de los ingresos percibidos por dicha figura. En caso que un integrante o miembro no sea efectivamente beneficiario efectivo de dichos ingresos, la figura jurídica no gozará de la transparencia fiscal en la proporción de su participación. Por lo tanto, sería todo, profesor. Muchas gracias.